Hermanos, ¿qué fue entonces lo que vio Abraham en esa forma velada del horno humeante? Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Es interesante cómo la visión de Juan en la isla de Patmos, cómo él ve a Jesús en su gloria. Cuando él mira sus pies, los ve como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, es sorprendente la similitud de las palabras de Juan con el Génesis, un horno humeante. Esto da a entender que Jesucristo será quien ejecute el juicio a las naciones en el tiempo de su segunda venida. Hermanos, Jesucristo dijo: toda la escritura habla de mí. Yo soy antes que Abraham. El Señor dijo que el Padre le entregó todo el juicio a él. Es interesante. Dice Zacarías en el capítulo 14, versículo 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es bien interesante. ¿A quién estaba viendo Abraham? ¿O qué veía? Si la escritura dice, el Señor hablando, que toda la escritura habla de él, entonces lo que estaba viendo Abraham era la figura del juicio que Jesucristo traería sobre las naciones de la tierra. Bien, hermanos, vamos a continuar. Hemos visto algunas de los juicios que Dios ha traído sobre la tierra. Sin embargo, los mayores juicios aún no los hemos visto. Los juicios más terribles son los que los hombres van a sufrir durante la gran tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y de ahí en adelante viene el desarrollo de los juicios de Dios. Ahora, los juicios de Dios en la gran tribulación serán tan terribles e insoportables para los hombres. Apocalipsis 9, 1 al 6 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible, hermanos. Estos juicios en la gran tribulación se manifestarán como plagas o enfermedades.
Es lo que nos está diciendo la Escritura. Estas enfermedades causarán gran dolor y además son incurables. Solo afectan a los hombres que siguen a la bestia o al anticristo. Y además, durante esos meses, ese tiempo, para los hombres, la muerte sería un acto de misericordia, pero la muerte huirá de ellos. No en vano, dice la Escritura, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está llamando a la humanidad para que la humanidad se acerque a Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lamentablemente, muchos, lejos de acudir a la gracia, están corriendo, literalmente corriendo hacia el juicio de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver ahora otro de los juicios de Dios que será derramado sobre la tierra. Es el de los 200 millones de jinetes y sus caballos. La Escritura dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Bien, de entrada, hermanos, podemos pensar que estos jinetes son hombres y los caballos también se refiere a equinos. Pero la clave está en el versículo 18, que dice que son plagas. Por tanto, son enfermedades mortales. Que por el versículo 15, al referirse a ángeles, nos deja claro que estas enfermedades no son provocadas por virus o bacterias comunes, sino por poderes espirituales que atormentarán por medio de enfermedades a los hombres hasta causarles la muerte. Según el texto, en el versículo 18, por las 3 plagas morirá la tercera parte de la población mundial. Y según datos actualizados, hermanos, al 2025, hay en el mundo poco más de 8,000 millones de personas. Entonces, sigue aumentando sustancialmente este número. Si en este momento muriera la tercera parte del planeta, el cálculo aproximado sería la muerte del equivalente a todo el continente americano, todo el continente europeo y más de 2/3 partes del continente africano. Ahora, ¿cuáles son las características de estas plagas? Bien, contrario a la plaga que causa dolores terribles pero no mata, esta plaga es tan poderosa que causa 3 enfermedades mortales. Probablemente el fuego represente la temperatura o la fiebre elevada. El zafiro, que es un material de gran resistencia, puede referirse a la resistencia de estas enfermedades a los medicamentos. El azufre puede representar la volatilidad de la enfermedad. Y la cola con cabeza de serpiente es el poder mortal de estas plagas. Hermanos, el Señor mencionó en su palabra que habría, antes de su venida, habría plagas, habría pestes, pero no habrá pestes comparables a la peste que vendrá sobre la humanidad durante la gran tribulación. Que el Señor nos encuentre preparados. Como Él lo dice en su palabra, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Que nosotros estemos velando y orando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y no seamos alcanzados, hermanos, con aquellos que se pierden por estas plagas que vendrán sobre la humanidad que rechaza la soberanía, el reinado de Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a ver, hermanos,
Uno de los juicios que van a suscitarse durante la gran tribulación y es el juicio al poder religioso, a la gran ramera o Babilonia la Grande, el poder religioso mundial. Apocalipsis capítulo 18, versículo 15 al 20, dice así: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Ahora, algunos eruditos identifican a Babilonia como Roma, y tiene mucho sentido porque fueron los que más han perseguido a la iglesia en toda la historia. Otros dicen que es Jerusalén, porque hay textos contundentes que señalan a Jerusalén como la gran ramera. Hermanos, lo cierto es que durante la gran tribulación, para Israel, es el tiempo de la retribución. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. De hecho, dice la Escritura que cuando gritaban que fuese crucificado Jesucristo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos los que condenaban a Jesús, decían: su sangre sea sobre nuestras cabezas. El Señor dice en su palabra que Él no iba a regresar otra vez a Jerusalén hasta que ellos dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Le mirarán los que le traspasaron. Sin embargo, hermanos, antes de la venida de Cristo, el Señor ejecutará su juicio todavía sobre Israel. Aún hay un momento en el cual Dios tratará con su pueblo. Entonces, más allá de los detalles, pues solamente lo que podemos mencionar es que llegará el momento cuando Dios hará juicio al poder religioso que ha perseguido y dado muerte a los profetas de Dios, sus apóstoles y los santos de todos los tiempos. Hay otros pasajes que hablan del horno de fuego, pero quise tomar estos como referencia para que usted vea cómo a través de las Escrituras los símbolos van tomando forma hasta cumplir plenamente los propósitos eternos de Dios. En el altar de Abraham, Dios manifestó su juicio de forma velada, pero que se va revelando progresivamente en las Escrituras hasta que sea consumado en su totalidad. Vamos a ver, hermanos, en el siguiente episodio, que no solo estaba en el altar el juicio de Dios, sino también la gracia. ¿En dónde? En el símbolo de la antorcha de fuego. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Pero antes de cerrar esta parte de la cronología, ¿por qué el Señor nos ha dejado estas palabras escritas? Muchas de ellas aún no tienen cumplimiento. Para que temamos, hermanos, su nombre, que tengamos conciencia de que Dios, así como ha traído juicios en el pasado, así los ejecutará también en el futuro. Y por tanto debemos atender a su llamado, manteniendo un corazón temeroso y quebrantado delante de su presencia. Miren, si está en Cristo, no es el tiempo para voltear atrás.
sino de mantenerse firme hasta su venida. Y si aún no entrega usted su corazón a Jesús, es el tiempo. El Señor no retarda su promesa, como algunos probablemente las tengan por tardanza. Si las cosas pasadas se han cumplido, sin duda las venideras también se cumplirán. El Señor dice en su palabra: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No esperes más. Es el tiempo de venir a la luz. Y como dijo un gran siervo de Dios, hay un infierno del cual huir y hay un cielo que ganar. Huye del juicio de Dios y recibe la salvación que Dios te da por medio de su Hijo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto en un nuevo estudio de la cronología bíblica. Dios les bendiga y bendiciones para todos.